Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot-Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Despertando Conciencia. Soy Rocío Adriana Páez y me encanta, como todos los miércoles, acompañarlos para empezar a generar un pensamiento crítico, diferente, para que empecemos a pensar con cerebro propio de tantas cosas que están sucediendo a diario en nuestro país, en nuestra ciudad, en el mundo entero, y que muchas veces lo normalizamos, nos permitimos dejarlo pasar casi que desapercibido, y pues esa no es la idea. Hoy quiero inspirarlos nuevamente para que empiecen a pensar de manera distinta, para que empiecen a cuestionar. De eso se trata. Ya lo saben, a mí no me crean nada, a nuestro invitado tampoco. Sencillamente usted permítese abrir su mente, escuchar la información que tenemos para ustedes y con base en eso, usted toma decisiones, si le quedan dudas, puede empezar a indagar un poco más allá, pero de lo que sí estoy segura es que no debe quedarse con la información que le transmiten a través de la radio, de la televisión, de la prensa escrita, porque seguramente que no va a encontrar la información profunda que usted necesita para comprender qué es lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Hoy tenemos, como siempre, invitados de primera línea muy especiales. Claro que él casi que ni necesita presentación, porque él hace parte de esta mesa de trabajo. Lo queremos un montón, lo admiramos un montón. Es nuestro gran Diego Cortázar, el director del canal Razón Vertical. Diego, analista internacional como siempre, bienvenido a este su escenario. ¿Cómo anda todo? Bueno, en lo personal muy bien, Rocío, encantado de estar una vez más aquí con la gente que te sigue, que estoy viendo que cada vez es más. Ese número de personas que están interesadas en el buen contenido periodístico está aumentando y bueno, te están dando el reconocimiento que creo que merece el trabajo que estás haciendo, que debo decir que lo estoy siguiendo desde ya hace un tiempo y me ha parecido realmente muy interesante. Hay invitados que traen información muy instructiva, muy útil, muy pertinente para el mundo rápidamente cambiante que estamos viviendo hoy. Así que, pues encantado de hacer aquí, aunque sea un pequeño aporte a ese trabajo tuyo. Pues Diego, a mí me encantan esas frases porque además usted sabe que la admiración, el afecto y todo este escenario que nos ha permitido vincularnos, conectarnos, es absolutamente mutuo. Y a las personas que no lo saben, Diego Cortázar, Diego Fernando Cortázar, ha sido una de esas personas clave en mi despertar de conciencia, en ese camino que yo he emprendido como propósito de vida. Así que Diego, como siempre, gracias por haber sumado desde su canal, Canal Vertical. Razón Vertical, no Canal Vertical, sino Razón Vertical. Ese canal que sigo, que todo el tiempo sé que la gente también está sedienta de sus contenidos, porque los que no lo conocen y quieren conocer más del trabajo de Diego Fernando Cortázar, sencillamente entren si quieren ahora, cuando termine el programa, se suscriben y empiezan a indagar sobre todos sus contenidos que le aseguro lo van a dejar gratamente sorprendido. Para mí él es mi maestro, a él no le gusta, les confieso, ese tema así como muy cercano entre nosotros dos. Él me dice, no me digas maestro, pero para mí él es un maestro porque de él he aprendido muchísimo. Así que maestro Diego Cortázar, le voy a invitar a usted
y a nuestros online oyentes para que vean este video y comprendan por qué hoy vamos a estar utilizando el numeral estafa global. Sí, lo escucharon bien. ¿De qué vamos a hablar? De esto. Numeral estafa global. Vean este video y ya regresamos con ustedes. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Bueno, me encanta que le hayan prestado atención, un video muy corto, pero es lo más reciente que ha compartido a través de su página la ONU, la Organización de Naciones Unidas, hablando sobre cambio climático. ¿Les suena? ¿Recuerdan ustedes que hasta hace un tiempecito muy corto veníamos viendo a la niña típica de las trencitas, a la niñita Greta, hablando en sus distintos escenarios internacionales, sus discursos, su correría y atacando todo el tiempo a los humanos? Qué perversos somos los seres humanos, somos malos, nos acusa de querer procrear, nos acusa de consumir carne, casi que nos acusa de respirar, de existir, y uno dice, oye, pero eso a mí no me inspira, a mí la verdad eso me aterra, me parece grotesco que todo el tiempo me estén señalando y me estén culpando por existir, por respirar, por comer carne, por caminar, por trabajar. Y todo esto tiene una razón de ser. No es que Greta lo quiera hacer desde el fondo de su corazón, convencida que los seres humanos somos seres perversos. Seguramente que hace parte de todo este adoctrinamiento mediático en donde todos nosotros lo hemos venido escuchando desde hace algunos años hacia acá, particularmente desde el año 2006, y hemos venido hablando de manera reiterativa, primero calentamiento global, luego cambio climático, y así nos tienen a portas de crear una nueva crisis social con disfraz de cambio climático. De esto hablamos un poco en el programa pasado con nuestro invitado Giuseppe Nucera, pero hoy vamos a entrar a profundizar, a hablar de sus gestores, de las personas que están detrás de todas estas patentes verdes, de quienes están detrás de las nuevas y novedosas normativas, de por qué están generando esta nueva crisis social que sin lugar a dudas es una estafa, y espero que con el desarrollo del programa usted comprenda por qué hemos decidido llamarla así, numeral estafa global. Pues
querido Diego Cortázar. Entremos en materia. Entremos a preguntarnos varias cosas. ¿Es real el cambio climático? ¿Por qué se ha convertido casi que en una religión? Eso parece como una secta, ¿no? Y todo el mundo anda devoto. Casi que la gente hoy en día ha cambiado hasta su forma de hablar y entonces hablan de los temas sostenibles, hablan del cuidado del planeta, hablan del tema del reciclaje, hablan de ser más conscientes, hablan de ser más cuidadosos y ojo, que yo les reitero, no es que estemos nosotros diciendo que obviamente no hay que cuidar el planeta, hay que hacerlo, pero claro que sí. Tal vez lo que no hay que hacer es caer en ese adoctrinamiento verde, que es al que nos quieren inducir, al que nos quieren llevar para ellos terminar llevando a cabo sus propósitos, sus cometidos, que siempre son sus negocios, píntelos verdes, rojos, amarillos, pandemia como sea, para lograr su manejo absoluto de la humanidad. Sí, yo sé que muchos dirán, ay, pero ustedes cómo hablan de conspiraciones. Les reitero lo que les vengo diciendo desde hace un tiempo. Por favor, que nos voten más conspiraciones, porque es que ya todas se han venido cumpliendo. Entonces ya casi que nos estamos quedando sin conspiraciones. ¿Cierto? Diego Cortázar, se nos están acabando. Necesitamos más, porque todas han resultado, pero al pie de la línea. Entonces, hablemos de esta estafa global, numeral estafa global. El chat ya está abierto para que usted entre, participe, nos cuente qué sabe del cambio climático, lo está viviendo, lo convence, lo seduce, lo enloquece, no cree mucho, lo ha vuelto un poco escéptico, ver que últimamente la gente, de tanto que ha cambiado el vocabulario, inclusive ha cambiado sus hábitos veganos, vegetarianos, la gente ya tiene miedo de consumir carne. ¿A qué nos está llevando todo esto? Diego Cortázar, ¿es tan peligroso como nos lo están pintando el cambio climático? Bueno, Rocío, entonces entremos en materia. Hay que, antes de hablar de cambio climático directamente, yo quisiera hablar de algunas condiciones de la naturaleza humana que son determinantes a la hora de que usted perciba la realidad o obtenga conocimiento acerca de lo que sucede a su alrededor. Si bien es cierto que la tecnología nos ha traído a través de la historia muchísimas ventajas, mejoras en la calidad de vida y confort, paralelamente a eso ha traído unos retos y unas amenazas que no son lo suficientemente informadas a la gente y nadie ha estado prevenido de ellas. ¿A qué me refiero? Hace unos años, cuando no teníamos medios electrónicos de comunicación, la gente recibía información directamente de su entorno. Imagínese usted a un antepasado suyo que se levantaba a las 5 de la mañana en oscuridad casi total porque no había medios eléctricos. Sentía el entorno que lo rodeaba, el clima, la brisa, el amanecer, en contacto con la tierra que trabajaba con sus propias manos. Los sonidos de la naturaleza, era ¿no? La realidad que a él lo rodeaba y que formaba su... Exactamente. A medida que... Hola, Rocío, ¿me escuchas? Aquí, sí. Aquí estamos escuchándolo, Diego. Muy bien. A medida que empieza a aparecer los medios electrónicos de comunicación, es como que la percepción de la realidad del humano se expande. Ya tú no solo eres consciente de lo que está pasando a tu alrededor, sino de algo que puede estar pasando en otra ciudad, lo cual es muy positivo, pero implica un riesgo. No es un conocimiento directo. Ya alguien está haciendo de intermediario, sea el locutor que te está hablando por la radio, ese presentador que está ahí, o quienes escriben lo que el presentador lee. Y eso empieza a significarnos un reto del que nadie nos alertó, porque ahora aparece una posibilidad que antes era mínima, y es que alguien manipule ese intermediario para que esa percepción que te llega esté alterada. Cuando tú tenías una percepción directa de la realidad, nadie la podía alterar o era más complicado, pero ahora con el intermediario tecnológico pueden empezar a alterar la percepción que tienes de la realidad. Y si tú creces con una percepción de la realidad alterada,
entonces vas a pensar lo que esas personas han querido que pienses sobre el mundo. Y ese es un detalle muy importante entenderlo a la hora de hablar del cambio climático. Porque si tú te pones a analizar muchas de las aseveraciones que se hacen acerca del cambio climático, realmente no se corresponden a lo que una persona por su experiencia directa pueda notar. Sí, a veces uno pasa por unas temporadas de calor y aún así en ciertos países pasan por unas temporadas de frío, eso siempre ha sido. Pero el tema del calentamiento global, más que una percepción que las personas en sí mismo hayan adquirido, es una percepción que llega a través de la información que te traen, porque tú ves documentales que te hablan de ello, oyes en los noticieros acerca de las grandes cumbres, oyes a los políticos basándose su discurso en el cambio climático. Y tú, que creciste en un mundo tecnológico, confías en que esa percepción es correcta. Pero claro, hay científicos y hay estudios que han cuestionado grandemente la tesis de que el cambio climático pueda ser una alteración del planeta causada por el hombre. Existen indicios científicos que apuntan a que es natural que hayan cambios climáticos en el planeta con el pasar del tiempo y son cíclicos. El planeta se calienta, el planeta se enfría y esto ha pasado durante toda la existencia del planeta. Pero no son las que tienen grande eco en ese intermediario que tú tienes, que son los medios de comunicación. Esos medios de comunicación que están ligados a grandes empresas que a su vez están ligados a las élites financieras internacionales, que son las que tienen las acciones, y que tienen una agenda y propósitos complejos de nivel mundial que nosotros en múltiples programas aquí ya creo que puedo decir que hemos profundizado y ampliado bastante sobre ellos. Entonces yo creo que con el tema del cambio climático y con cualquier otro tema en el mundo actual, primero hay que pasar por el análisis de cuál es la distorsión que a través de los medios de comunicación puede adquirir el mensaje antes de llegar a nosotros. Distorsión que inicialmente podíamos pensar que se debía a factores meteorológicos, por ejemplo, cuando la información viajaba en forma de ondas de radio, pero que ahora tenemos que considerar también distorsión en los mensajes causados por intereses específicos de quienes emiten el mensaje. Entonces, a mí me parece que tomar esa conciencia de cómo es el proceso de la información hasta llegar hacia uno, de cómo se origina y de cómo puede resultar alterada, es una habilidad que tenemos que empezar a desarrollar en el mundo de hoy. Así es, querido Diego, y de hecho hace muy pocos días estábamos teniendo nuestro foco, nuestra atención en resultados de esa reunión del G20, de la COP26 también, que fue esa cumbre en donde se trata precisamente el tema del cambio climático, del supuesto cambio climático, en donde ellos lo titulan como la última oportunidad para salvar el planeta. O sea, suena tan apocalíptico, tan miedoso, que uno sencillamente dice, Dios mío, ¿en qué momento me voy a chucharrar? ¿En qué momento el sol nos va a quemar? ¿En qué momento nos vamos a morir? Porque es que definitivamente los seres humanos somos tan malos que no hemos tomado conciencia de que ese señor sol está muy bravo. Es que pareciera que el sol está muy bravo con nosotros, ¿no? Que lo hemos atacado tanto, casi que nos invitan a decirle, oiga, señor sol, hágale más suavecito esos rayos solares porque nosotros no nos queremos morir, ¿no? Antes, como ustedes vieron en el video al principio, con el discurso del dinosaurio ante el escenario de la ONU, hablaba el dinosaurio respecto a nosotros nos acabaron los asteroides, que ese fue el cuento que nos contaron antes, ¿no? Cómo se había acabado antes la existencia de lo que había sobre el planeta. Ahora la amenaza supuestamente es un cambio climático en el que estamos a partir de estos escenarios, la última oportunidad de salvar el planeta. Si no lo corregimos a través de unos cambios importantes como nuevos impuestos, como nuevas patentes, como nuevos hábitos que al final uno termina mirando cómo solamente beneficia a ciertas minorías,
uno también podría preguntarse varias cosas frente a este escenario, como ¿de cuándo acá todos los gobernantes del planeta se volvieron ecologistas? Pero es que son toditos, ¿no? Son ecologistas, son expertos. Y entonces los gobernantes, los famosos, el jet set, actores, cantantes, todas las personas que manejan los escenarios públicos, que tienen un grado de relevancia, son ecologistas, son muy preocupados por el planeta. Pero entonces, yo desde este escenario, y a partir de lo que nos dice nuestro invitado Diego Fernando Cortázar, les pregunto para que hagamos un poquito de pedagogía. Los mismos gobernantes que todo el tiempo nos han mentido, que han sido corruptos, que no han podido lidiar con la inflación, que no han podido lidiar con pandemias, que no han podido lidiar con los endeudamientos de su país, que no han podido lidiar con la pobreza de su país y del mío, que no han podido lidiar con el desempleo, que no han podido lidiar con absolutamente nada, son los mismos calentólogos, o bueno, llamémoslos expertos ecologistas, que ahora van a salvar el planeta. ¿Es en serio? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Porque a mí, la verdad, desde este punto de vista, desde este escenario, me causa muchísimas dudas. En conclusión, no les creo ni un centímetro, ni un poquito. Diego, ¿qué pensar respecto precisamente a esto? Se va armando todo el escenario, todo el engranaje, para que todos terminemos alineaditos, hablando de lo mismo y con el mismo temor. Podríamos hablar que esto se llama estafa global, como hemos titulado hoy el numeral de nuestro programa, y que a la par termina siendo como la nueva crisis social que están creando para nosotros, para la humanidad. Es que ahora que tú dices nueva crisis social, es un buen momento para apuntar algo, porque hace un momento yo les decía que hay que considerar la distorsión con la que puede llegar un mensaje a tus sentidos, según los intereses de los que lo emiten. Entonces, uno tiene que empezar, sí, a recibir la información, pero a hacer grandes reflexiones lógicas al respecto. No basta con adquirir el dato. Cuando nosotros nos metieron el tema de que estábamos en la era de la información, como que quedó implícito que las cosas no es necesario analizarlas, solo acceder al dato que te llega por un medio, como por ejemplo Internet, que fue el boom de la era de la información. Pero por los motivos que ya expliqué, si esa información usted no la pasa por sus filtros de lógica mental, con usted literalmente pueden hacer lo que quieran. Y cuando tú dices nueva crisis, uno no puede dejar de notar que es que desde hace décadas nos tienen de crisis en crisis, donde cada crisis tiene el particular efecto de el miedo. La humanidad está pasando de vivir de un miedo a otro. Al otro, así es. Pero si usted analiza, ese miedo llega en la mayoría de los casos no por algo que usted vea que está pasando frente a usted, sino porque se lo están contando. Es que antes de que los medios electrónicos avanzaran al nivel tecnológico que hay hoy, tú podías tener la amenaza de una segunda guerra mundial, pero no solo te la contaban, es que tú veías lo que estaba sucediendo, Europa semidestruida. Pero paralelamente a cómo se fue desarrollando la tecnología de la comunicación, el enemigo del momento que nos causa miedo se fue volviendo como más abstracto, menos visible, en la misma medida en que avanzaba la tecnología. Entonces ya más adelante el miedo en cuanto a la guerra no era la invasión del mundo, no es un país, no tiene un presidente, es un concepto, pero se declaró una guerra contra un concepto, el terrorismo. Y a partir de ahí comenzamos por esta serie de miedos constantes a cosas que no son tangibles. Y si se ha dado cuenta, Luego, Diego, el me lo 2020 permite. fue el boom. ¿El boom de qué? El boom de, bueno, de la supuesta pandemia, donde ahora te hablan constantemente de los muertos que hay
en tu país diariamente y en el mundo anualmente, cuando tú te tomas la molestia de revisar las cifras de defunciones mundiales, la verdad es que no ha aumentado significativamente nada, pero la diferencia es que ahora te lo dicen constantemente. Claro, tú no vivías pendiente en tu vida de cuánta gente se movía en el mundo. Hace poco leí un tuit de un personaje prominente en Colombia diciendo que era una barbaridad que hayan muerto alrededor de 5 millones de personas por COVID en Lo el mundo. leí, lo leí. Pero O sea, estamos me fui de hablando, inmediato a Diego, internet. o sea, estamos hablando, Diego, de una población en el mundo de más de 8.000 millones de personas. Y si usted pone 5 millones, y ojo que no quiero que suene indolente, claro, una sola vida es valiosa y nos duele que se pierda, pero claro, pero si usted en proporciones mira más de 8.000 millones en todo el planeta, frente a 5 millones, no es nada, y menos es nada cuando usted saca las cifras y se sienta juicioso, juiciosa a sacar estadísticas, se da cuenta que de hambre en el planeta anualmente muere mucha más gente, que de cáncer muere mucha más gente, inclusive de una gripe mal cuidada muere mucha más gente, de diabetes, de temas coronarios, y llega usted a la conclusión de que se muere mucha más gente por otras causas que de la misma o del mismo bicho, del mismo virus que han creado con todo este tema de la pandemia, pero además usted termina también por reconocer que es muy extraño que pareciera que todas las enfermedades se hubieran ido de vacaciones, las hubieran aniquilado y nosotros nos hubiéramos quedado solamente con un bicho y que ahora solamente la gente se muere a partir de un bicho que resulta que se volvió letal, tanto que acabó con todas las enfermedades y que además tenemos que tragarnos el cuento entero cuando ni siquiera le están haciendo autopsias a la gente, ¿no? Y yo siempre digo, sin autopsias no hay verdad. Es un asunto de captar las proporciones de aquello que estemos hablando. Es decir, no basta tener un número. Si usted no tiene un conocimiento o una noción que le permita comparar ese número con otra cosa, usted no sabe si ese número es mucho o es poco. A mí me pasa cuando me hablan del precio de ciertos artículos en una moneda extranjera. Entonces me dicen, eso cuesta tantos, no sé, Euros, tantos dólares. euros, libras esterlinas. Ya creo que no se maneja ya la libra esterlina. Sí, Pero sí me se dicen, ¿eso maneja, cuesta? sí se Ok, maneja, sí se maneja. ¿cuántas libras esterlinas? Como yo no sé cuánto vale la libra esterlina, el número que me digan no me dice nada. Si yo no tengo al menos una referencia por ejemplo, cuánto es un salario mínimo en libras esterlinas. Solo teniendo referencias puedo comparar. Puesto que nosotros no somos expertos en estadísticas de muertes a nivel mundial, a nosotros 5 millones nos puede parecer mucho, pero de verdad no lo es. Entonces, cuando yo leo este tweet de los 5 millones, pues me voy a internet a buscar cifra de muertos mundiales por cáncer en el 2020. Solo en el 2020 se han muerto 10 millones de personas por cáncer. Y en casi 2 años se ha muerto menos de la mitad por COVID. ¿Qué nos dice eso? Ya comparándolo con otra cifra, que no es nada que se salga de lo normal. No estamos viviendo una situación excepcional ni que se despegue de lo normal en el mundo, pero nos cambiaron el mundo con la excusa de esta enfermedad. Y ahora, entonces, cuando ya todo el mundo más o menos se ha acostumbrado un poco a la situación y ha dejado el miedo tan intenso de los primeros meses. O sea, espérese, la gente se ha acostumbrado a que le pongan 20.000 chuzones, nuevas dosis, a que siga usando un bozal y a que siga manteniendo distancia. O sea, ¿qué les está pasando por la cabeza? Que le siguen poniendo algo que no sirve y siguen poniendo el bracito corriendo en fila, en manada, ¿cierto? Y además, mire lo que están logrando, Diego, desde el escenario de crear las crisis. Dividirnos con el tema de la pandemia, nos tienen divididos entre los que se llaman, los que aceptan todo lo que les dicen y en los que nosotros no aceptamos. Ojo, que no es que estemos rechazando vacunas, supuestas vacunas. Lo que estamos rechazando son las medidas dictatoriales que se están generando, que están emanando desde este escenario. Entonces están los que son fans de las supuestas vacunas y los que no, y nos llaman antivacunas. Entonces allá nos tienen enfrentados, ¿cierto? Levántense entre ustedes para que ustedes entre ustedes se maten, se azoten, se ataquen y con eso los mantenemos entretenidos para que no se levanten todos en manada
contra de verdad los cerebros de esto. Y hablando del cambio climático, ¿qué están haciendo? O estamos a favor o estamos en contra. Y ahí también nos tienen enfrentados. Efectivamente. Entonces, después de 2 años de bombardeo mediático intenso a la psique de la gente, con cifras de muertos y el tema constante de todos los días, empieza entonces ahora, pero yo invito a la gente a que reflexione si no sintió que de un día para otro se disparó el tema y todos los medios de comunicación al unísono y todas las entidades internacionales al unísono comenzaron a tratar el tema. Pero es que en el mes de marzo en Estados Unidos se filtró un video de alguien que con una cámara escondida en una cena con un periodista de CNN lo grabó hablando con él. Era el director de noticias de CNN. Y este señor decía que puesto que iba a bajar el interés por el tema de la crisis de la supuesta pandemia, ya tenían determinado que el siguiente tema que CNN y los medios de comunicación iban a poner en frente a los focos era el tema del cambio climático, que con la ventaja de que el tema del cambio climático, como no era una enfermedad, sino un supuesto problema que afecta a todo el planeta, pues les iba a dar tela para muchísimo más tiempo. Entonces que los de arriba ya habían dictado que iban a empezar a activar el tema del cambio climático. Eso y cuando hablaba de los de arriba, le pregunta a la periodista en la grabación y él da el nombre de uno de los dueños de CNN. Así de sencillo. O sea, tienen claro el paso a seguir y nosotros consumimos eso y nos lo tragamos enterito. Y esto es lo escalofriante, porque uno podría decir, bueno, es la cadena noticiosa que por amarillismo y vender las noticias lo determina. Pero es que no empezó CNN a hablar de eso. Empezaron las cumbres mundiales a hablar de esto. Entonces, una de dos. O CNN como empresa está por encima de las cumbres mundiales, o alguien en las cumbres mundiales domina a CNN y otros medios de comunicación. Yo creo que lo lógico es lo segundo. Entonces, son este Hay otros poderes que están detrás de todos estos medios de comunicación, es clarísimo. Efectivamente. Entonces, yo creo que este es cuando yo le digo a usted que no se conforme con recibir el dato, sino que tome el dato, pero empiece a pasarlo por el filtro de análisis lógicos profundos. Este es un ejemplo de lo que usted debe hacer, porque si no lo hace, entonces usted, su familia, su pueblo, su nación, siempre van a vivir con la ilusión de la libertad, pero a punta de darles informaciones que no son reales, van a lograr manejar la actitud de las personas en el sentido en que X fuerza mundial o internacional desee moverlos. Así es, y me llama la atención precisamente ya que usted vuelve a mencionar el tema de las reuniones, de las cumbres, de los congresos que hacen todas estas élites, que son estos personeros globalistas, porque ellos también acuden allí para que los verdaderos amos del mundo les dicten las directrices, ¿no? Paso a seguir, por eso ustedes se dan cuenta que cada vez que llega el presidente de su país y llega el otro, uno dice, oiga, pero están implementando los mismos decretos, las mismas medidas. O sea, nada es coincidencia y lo que sí le aseguro, pero de todo corazón, con base en todo el trabajo que hemos venido haciendo de investigación, de análisis, es que no lo hacen por su bienestar, por el mío, ni pensando en que usted va a estar mucho mejor. No lo hacen por eso, lo hacen cuidando los intereses de quienes precisamente están al frente de todos estos escenarios, así como deben tener claro el programa que hicimos con el periodista amigo Ricardo Puentes, Destino Colombia. Así se crean también y se diseñan los escenarios de todos los países del mundo, de acuerdo a los escenarios y a las crisis que ellos deciden crear, a los gobernantes que necesitan poder poner, en fin. Respecto a esto que acabamos de pasar hace apenas unos días, usted se acuerda que estuvieron todos reunidos en COP26, ¿verdad? Allí, el príncipe Carlos, que es el segundo al mando del Foro de Davos o del Foro Económico Mundial, llegó a proponer, hablando del cambio climático, de campañas militares. Hágame el favor. O sea, empieza uno a erizarse, como diría por ahí una amiga, y a decir, ¿eso qué quiere decir? ¿Nos van a volver a encerrar? Porque de hecho, si usted empezó a leer ya en algunos titulares, Diego Fernando,
se encontró que muchos medios internacionales registraban cuando hubo cuarentenas y encierros por la tal pandemia, bajaron los niveles de CO2, bajó la contaminación. Entonces usted tiene que empezar a interpretar esas líneas, a leer entre líneas y a encontrarse propuestas de campañas militares, propuestas de donde sugieren que la gente mientras estuvo guardada, el planeta se contaminó menos. ¿Eso qué quiere decir? Que nos van a volver a guardar y que nos van a tener a los militares en las calles sancionándonos, limitándonos a un desplazamiento seguramente por el bienestar del planeta, Diego. Hay una cosa que uno tiene que aprender a hacer y es a detectar las señales. Yo tengo por la naturaleza de mi trabajo la oportunidad de estar muy familiarizado con la forma como las empresas, la industria maneja sus proyectos. Y muchas veces noto que a nivel mundial se reproducen métodos que son normales en las empresas. Por ejemplo, que antes de implementar un gran cambio, por ejemplo, tecnológico en la empresa, se toma un área pequeña de la empresa y se hace el cambio allí. Y se deja allí durante un año para observar cómo funciona, si todo está bien, antes de implementarlo, de extenderlo a toda la compañía. Entonces, ahí es donde uno tiene que estar alerta de cosas que parecen insignificantes, pero que pueden ser un ensayo de algo que va a venir más adelante. En Colombia, al inicio de la cuarentena, tuvimos la oportunidad de ver en ciertos barrios aislados totalmente por el ejército. El alcalde dio la orden y hubieron varios barrios, y hay grabaciones, usted las puede buscar, donde las manzanas estaban rodeadas por soldados armados que con megáfono diciéndole al que está en el balcón tiene que entrarse, al que está en la ventana tiene que cerrarla, al que está en la puerta haga el favor y se guarda. Y no podías ni asomarte a la ventana porque al frente habían 2 o 3 soldados con fusiles. Una cosa desproporcionada, pero que perfectamente es una forma de medir cómo es la reacción de la gente ante medidas de este carácter que son evidentemente draconianas y abusivas. Eso Ya quiere que tú decir, Diego, a nuestro amigo, ¿a nuestro amigo qué? Adelante. a nuestro amigo el príncipe, haciendo referencia a campañas militares para contener el cambio climático, que como tú dices, no queda muy claro exactamente qué es lo que quiere decir. Y eso es peligroso, que no quede claro lo que quiere decir. También con el asunto de la pandemia, en Inglaterra las autoridades emitieron un decreto que autorizaba a las Fuerzas Armadas, si era necesario, a destruir edificios en la ciudad que por cuestiones biológicas pudieran constituir una amenaza en la situación de pandemia. No sé qué tipo de amenaza podrían contener bombardeando un edificio, pero estaban autorizados a hacerlo. Entonces, o sea, son completamente excedidos, ¿no? Con el tema de la fuerza, y a uno le da mucho pesar porque seguramente muchos dirán, qué pereza por eso esos militares y esos policías. O sea, yo les quiero recordar que todas estas fuerzas también han sido creadas por ellos mismos y que estos uniformados sencillamente hacen parte de un pueblo, pero por su escenario de trabajo, por su escenario profesional, sencillamente obedecen órdenes. Ellos no son los malos, ellos no son los que crean estas medidas, ellos también son como usted y como yo, puestecitos en todo este escenario macabro, ¿no? Recuerde, Dieguito, como el juego del calamar, en donde no nos obligan ni siquiera que lleguemos a participar de algo, no nos obligan aparentemente a nada, le dicen a usted, la cacuna no es obligatoria, pero si no se la pone, puede terminar en una UCI, puede morirse, y más adelante le piden un pase sanitario porque si usted no obedeció y se la puso, porque es obligatoria, no se va a poder mover ni va a poder tener sus derechos y sus libertades como los tenía antes. Porque la gente hoy en día, querido Diego, está confundiendo un permiso con libertad, que es bien diferente. Yo para tener mis derechos no necesito permisos, sencillamente los hago, los ejecuto. Una cosa, porque hay gente que le pone a uno en Twitter, en redes, pues sencillo, si no se quiere pinchar, pues entonces no vaya a cine, no vaya a estadios, eso no es obligatorio, vaya, aíslese, no vaya. Perdón, no sean atrevidos. Resulta que sus mismos derechos son los mismos míos.
La gente que se jacta diciendo que es que los derechos del individuo se acaban donde empiezan los del colectivo, les quiero recordar una vez más que el individuo es el inicio del colectivo. No hay colectivo sin cada uno de los individuos. Así que hay que empezar cuidando al individuo para que podamos seguir armando colectivos y comunidades. Entonces, empiezan con todas estas limitaciones, empieza la gente a normalizarlas porque termina creyéndose que todo lo están haciendo por su bien. Juego del calamar, una puesta en escena en donde cada uno llega de manera aparentemente voluntaria y al final termina usted con un disparo, asesinado, así de manera literal, por no obedecer o por no llegar al final de lo que ellos vienen diseñando, vienen planteando como les interesa. O sea, ¿en qué juego peligroso nos están metiendo estos personajes, querido Diego Fernando Cortázar? O sea, me parece escalofriante, me parece macabro cuando usted habla de la militarización, por ejemplo, en Inglaterra, cuando hablamos de esta propuesta del príncipe Carlos, sencillamente decimos, o sea que ya no hay necesidad de construir muros como el muro de Berlín para que usted no pueda salir de su zona. Sencillamente desde su casa ya lo están limitando, ya están coartando sus libertades y sus derechos y usted termina aceptándolo sin siquiera pensar por qué lo están haciendo. Es que ese es el peligro, Diego, a donde nos están llevando. Yo recuerdo que en una de las conversaciones que tuvimos en este programa acerca de métodos de dominación, yo hacía un recuento de cómo eran los métodos de dominación de los imperios históricos y cómo evolucionaron al día de hoy. Así Entonces es. hablábamos de cómo los medios que tenían los imperios antiguos eran fundamentalmente la fuerza, ¿no? Medios militares, donde un ejército invadía tu país y a sangre y fuego ganaba el dominio. Pero que eso, no importa la fuerza militar que tengas, es imperfecto, porque el dominio es evidente para los dominados y para los hijos de los dominados y los nietos de los dominados, quienes siempre van a tener en su cabeza la idea fija de superar el dominio. Y por eso ningún imperio en la historia de la humanidad hasta ahora ha sido eterno, porque siempre, sin importar lo fuerte que sea, en algún momento los dominados se han rebelado y han podido superar el dominio. Pero los métodos de dominio, a medida que el conocimiento humano avanza, también se han ido refinando. Y hoy las grandes potencias son territoriales, eso también lo explicamos, saben que el mejor método de dominio es comenzar dominando la mente del dominado. Si el dominado quiere estar en la jaula, porque le dicen que afuera de la jaula hay mucho peligro, ese dominado no tiene modo de liberarse. Tiene la cárcel en la cabeza. Y es por eso que nuestro cerebro ahora debe convertirse en el principal objeto de higiene que tenemos que tener presente hoy en día, así como todos los días lavamos nuestro cuerpo, sacamos la cerita de los oídos, la suciedad de la nariz, tenemos que empezar a hacer una profunda higiene mental, porque es ahora el objeto de dominio actual. Es que la guerra actual, Diego, es psicológica. Esta guerra mundial es psicológica. Nos bombardea desde todos los escenarios. Es psicológica, manejando las emociones por encima de la razón y todos terminamos susceptibles a ese gran virus que es el papá de todos los virus que se llama miedo para ejercer el control social totalitario al que ellos quieren llevar al resto del planeta. Y es muy curioso que, bueno, los presidentes se fueron para Europa, a Glasgow, creo que era la ciudad de la cumbre, a un tema medioambiental, pero todos empezaron a llamar a sus países para tomar muy similares medidas en cuanto al tema del COVID, aunque se supone que a lo que fueron fue una cumbre de cambio climático. Cumbre del cambio climático. Y entonces en Colombia, por ejemplo, pues decretaron entonces ahora la incorporación del pase sanitario, que es una medida dictatorial que viola los derechos fundamentales de un gran porcentaje de la población colombiana, creando un efecto que no tiene otra palabra más adecuada para llamarlo, que es el de una vulgar segregación de un discriminación de la población. Y obviamente esto es un chantaje a la gente que se ha resistido a vacunarse,
porque se le aplica una consecuencia si no cede ante la presión de la vacuna. Lo gracioso es que hemos visto que paralelamente, mientras crece todo este ruido, todo este miedo alrededor del tema del cambio climático, que ya lo estamos escuchando todos los días, alguna gran autoridad en televisión diciendo que nos vamos a morir en unos añitos, pero ya en poquitos, si no hacemos algo de inmediato, va a ser gracioso ver la gente que ante la presión de perder sus libertades va a adquirir un pase sanitario para que en unos meses o en un par de años le diga que con pase sanitario y todo no puede salir porque por el medio ambiente vamos a tener que volvernos a encerrar en las casas. Sería gracioso si no fuera algo tan trágico, pero mire la lo curioso, dominio. tal cual, mire lo curioso de ese poder de manipulación que le está nublando la capacidad de pensar claramente a las personas, en donde no se cuestionan de cómo una supuesta vacuna, yo la recibo, pero no me inmuniza. Y tengo que recibir 2, 3, 4, 5 dosis hasta no sé qué año nos van a tener a punta de eso, pero aparte de eso, ya 2 farmacéuticas también acaban de lanzar pastilla, Merck y Pfizer. O sea que el paquete es completo y usted no se está dando cuenta. O sea, en serio, armaron esto, es como la estafa maestra, en serio, lo volvieron el gran negocio al ladito de la otra estafa global que es el cambio climático, y se enriquecen, se van llenando ellos los bolsillos, y a la gente eso le parece normal. Y aparte de eso, nos confrontan a los que no queremos pincharnos, a los que sí deciden pincharse, que les reitero, cada cual es libre de hacer lo que quiera, porque nosotros aquí no atacamos al que se quiera pinchar. Usted lo decidió hacer, bien pueda, es su cuerpo, es su decisión, así como sacan la referencia de las proabortistas, ¿no? Es mi cuerpo, es mi decisión. Ah, pero eso no se lo aplican a uno para cuando uno decide no pincharse. Ahí sí le dicen, pues es su cuerpo, pero a las malas, porque es el bien común sobre el particular, y le meten a uno el discursito y sea empático y piense en el bienestar de los demás, y uno acorralado con ese discurso del odio, uno dice, claro, voy y me pincho por el bien de la humanidad. Y resulta que ¿qué está pasando en su cuerpo? ¿Qué es lo que le están inyectando? Porque ni siquiera está probado como vacuna, sino es un tema experimental. Pero bueno, hablando de eso, ¿usted se ha puesto a pensar por qué una vacuna que le ponen no lo inmuniza? Entonces algunos me dirán, ¿es para no enfermarme de gravedad o para no morirme? Pues les tenemos noticias, ¿no? Hay cifras en el mundo entero que no publican los medios tradicionales, que están reportando que la mayoría de las UCIs hoy en el mundo, incluida Colombia, están ocupadas por personas con esquema completo de vacunación. Y otras tantas se están muriendo con esquema completo de vacunación. Si eso a usted no lo hace reflexionar, vaya y siga poniendo el brazo. Es su decisión y yo lo respeto. Pero también espero que a los que no tomamos la decisión de no ir a poner el bracito con cuantas dosis a estos clientelistas de pandemias se les ocurre ponernos, también nos respeten. Aquí lo que hay que atacar es que ni sus derechos ni los míos, nadie los puede llegar a censurar, a limitar sus derechos, sus libertades. Nadie tiene derecho a quitárselas. Póngale las que quiera. Y lo otro, Diego, lo que una vacuna no hace, que es aislar un virus o mantenerme protegido, sí lo va a hacer un carnet sanitario. ¿En serio? Es que los temas, a medida que vemos que pasan los días, cada vez vemos que temas que alguien pudiera pensar que están separados, están tan estrechamente vinculados, que casi que es inevitable al hablar de una cosa, hablar de todo. Porque de hecho este programa es sobre calentamiento global, pero no podemos evitar hablar también al mismo tiempo de lo que está pasando con el tema de la porque es una cadena. Ellos van creando los escenarios, así como Destino Colombia, primero esto, luego esto, y nos van enrutando hacia el escenario final, que es a donde nos quieren llevar. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, una de las grandes víctimas de todo este tema de la pandemia, pero quiero aclarar, no por el virus, sino por las decisiones que los políticos tomaron, es la economía mundial.
Hago la precisión porque me molesta mucho escuchar todos los días en televisión políticos, periodistas y analistas diciendo la crisis económica generada por la pandemia. La pandemia no generó ninguna crisis económica. Usted no vio que las empresas se detuvieran porque la mano de obra se murió de una enfermedad. Las empresas se detuvieron porque el gobierno ordenó detenerlas. No es la pandemia la que causó la crisis económica, fueron los gobiernos. Las decisiones que tomaron los gobernantes, exactamente. Decidieron guardarnos en las casas. O sea, dése cuenta usted que están creando los reseteos y los manejos y los controles como ellos han querido. Entonces, si lo analizamos desde la pandemia, ahora con lo que viene del tal calentamiento global que ahora lo llaman cambio climático, porque es que además uno también tiene que preguntarse por qué ignoran a los científicos y expertos en este tema que están en otra orilla diciendo lo que están diciendo estos son mentiras. La temperatura de la Tierra desde 1957 a la fecha no ha cambiado, pero estos nos tienen con el tema de que ha cambiado 1.1 grados y entonces estamos al borde donde lleguemos a cambiar la temperatura en 2 grados, nos vamos a autodestruir y esto se va a acabar y nos llevan con ese sometimiento, ¿no? Entonces uno empieza a cuestionarse precisamente, Diego, hacia qué destino nos están llevando a punta de estos cuentecitos, ¿me entiende usted? A punta de estas narrativas que la gente pareciera que se sienta antes de dormir y llega la mamá y el papá, le escribe el cuentecito, se lo narra y el niñito se queda dormido. Eso lo estamos haciendo cuando usted y yo nos vamos a dormir, encendemos el televisor, esa caja perversa que yo les digo apáguenla, y en lugar de escuchar el cuentecito que antes le narraba papá o mamá, usted está escuchando el cuentecito que le botan los medios de comunicación hegemónicos con la desinformación que les interesa filtrar en usted, y usted se duerme con su subconsciente lleno de toda esa información y creyéndoselo, ¿o no? Efectivamente. Y entonces el paralelo que yo quería hacer es notar cómo la economía mundial ha resultado gravemente perjudicada por efectos del supuesto virus y ahora por efecto del tema de la crisis o supuesta crisis climática, otra vez la gran perjudicada va a ser la economía. Yo sé que se maneja esa lógica falaz que han impuesto de que la economía no es más importante que la vida de las personas. Es que esto no se trata de qué es más importante, es que nosotros vivimos en un sistema compuesto por múltiples aspectos, todos de los cuales son fundamentales para que la gente pueda vivir. Sin economía no comes, e igual eso afecta un poco tu salud. No sé si no lo sabes. subsistimos, punto. Además me genera estrés y no tengo para pagar mis cosas, para hacer mercado, etcétera. Pero además es que la economía, y eso ya lo estudiamos en entrevistas pasadas, es un elemento de dominio. Los que tienen ya en su poder el dominio de los elementos fundamentales de alimentos y de distribución de energía, ellos no necesitan tanto el dinero, pero nosotros para poder adquirir esos bienes los necesitamos. Mientras tengamos una fuente de financiación que es nuestro trabajo para adquirir lo que necesitamos de una manera libre, somos libres también de tomar decisiones sobre nuestro pensamiento. Es decir, si yo trabajo, tengo mi dinero, cuando hay que votar, voto por quien me dé la gana, no por quien alguien me diga o me quiera presionar. Esto ya lo habíamos analizado, pero si a mí el Estado o un régimen me da una renta básica universal, para no perderla, yo tengo que hacer lo que ellos digan. Entonces, que se afecte la economía de los países, lo que hace es que los países no tengan la capacidad de, al mantenerse a sí mismos, con sus propios recursos, con su industria, con su tecnología, no tengan entonces la capacidad de tomar decisiones autónomas, porque siempre están dependiendo de préstamos internacionales o del auxilio de X o Y potencia, que para prestártelo te va a poner condiciones y entonces te va a decir qué hacer. Y entonces qué casualidad que tanto la pandemia como ahora la crisis climática van a afectar la economía de los países y por ende su soberanía, dejándolos indefensos entonces ante las presiones internacionales. Y ese es uno de los varios motivos que se encuentran detrás de toda esta agenda.
Entonces, convengamos en algo, Diego Cortázar y online oyentes. Creada una crisis, aparece una solución, ¿verdad? Creada la crisis de la pandemia, aparecen los bancos internacionales, las potencias del mundo diciendo, vamos a ayudarle a los menos favorecidos. Préstamos, préstamos, préstamos. Y aparte les vamos a mandar muchas cacunas para que todos se pinchen, se cuiden, se protejan. Vea usted cómo todo lo van labrando, ¿no? Y eso quiero que usted, amigo oyente, lo tenga claro. Seguramente cuando el presidente de su país llega con esas noticias que le venden, conseguimos nuevos dineros, miles de millones de euros, de dólares, para sobrepasar este terrible momento y trago amargo que ha dejado la pandemia, ¿no? Entonces, la gente aplaude y dice, ¡ay, qué buena gestión que está haciendo mi presidente! Por eso es que él viaja. Justifican sus viajes, además que los pagamos usted y yo, ¿no? Sin importar el país donde usted esté, porque todo eso sale de los impuestos. Y además de eso, usted no tiene la claridad que lo que acaba de decir Diego es absolutamente cierto. Entre más endeudamiento, que usted sabe que no vamos a tener nunca cómo pagarlo, inclusive Estados Unidos está por las nubes de endeudamiento, ¿me entiendes? O sea, la primera potencia del mundo no sabe cómo va a pagar sus deudas. Resulta que nos llevan al límite para que al final todos los países terminemos siendo los esclavos de los que son nuestros acreedores. Así de sencillo. Cuando usted le debe al banco, el dueño de las cosas suyas es el banco donde usted le atrasen las cuotas y eso es lo que está pasando. Y en COP26, en esta cumbre de cambio climático, surgieron varias propuestas de líderes del mundo, querido Diego, en donde reiteran la importancia de seguir prestándole a los países y que la gente no se preocupe por pagar, porque lo que importa ahorita es cuidar a las personas, a los pueblos de cada país y ayudarlos en temas sociales y se lo disfrazan así para que usted se desentienda de pagar la deuda y cada vez empiece a generar más dependencia, pierda el derecho de Estado-nación, su soberanía, y al final, cuando ya no tenga su país cómo pagar la deuda, ¿cómo paga uno? Que deje conmigo, llévese mis cosas. O sea, yo ya no me pertenezco. Eso es lo que también tenemos que comprender, Diego Cortázar. Estamos perdiendo todo. Los reseteos, entonces, para que vayamos concluyendo, reseteos. Están haciendo reseteo financiero con todo este tema de la crisis, ¿cierto? Económica. Están haciendo reseteo geopolítico con todo el tema de cómo se está moviendo el planeta desde los líderes, etcétera, y las decisiones que están tomando. Inclusive el tema de la migración también tiene que ver con todos estos cambios. Están haciendo un reseteo ideológico en donde usted termina creyendo en que esa sustancia que le están inyectando, así le digan que no lo protege, es necesaria para que usted siga sobreviviendo y usted va y lo hace. Ideológicamente está convencido de un supuesto cambio climático que tampoco existe, no como nos lo están vendiendo, y también un mismo reseteo en su fe, en su esencia y en sus principios, en donde usted termina soltando todo, perdiendo todo su norte y poniéndose postrado a sus pies. ¿Me falta algún reseteo, Dieguito? No, es un panorama muy completo de lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, podríamos ya empezar a hablar de un próximo reseteo directamente mental, con la incorporación ya que parece que es inminente de la realidad virtual a nuestras vidas, pero creo que es un tema que va a merecer un análisis muy... En otro programa que lo hagamos bien profundo, porque ahora que menciono los reseteos, tenemos que conectar lo que veníamos mencionando minutos atrás. Todo esto lo están haciendo a través, los reseteos que acabo de mencionar, a través de fuerzas policiales, fuerzas militares y tecnología. Acuérdese, así nos están manejando. Entonces, nada pasa porque sí, recuerde, las cosas no son lo que parece y nada pasa por casualidad. Dieguito, quiero que toquemos el tema, obviamente, del personaje gestor de todo esto, el señor Al Gore, porque es que para la información de los online oyentes, online televidentes, esto fue una chispa, una brillante idea que le surgió a un político estadounidense, el señor Al Gore, que fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos y en ese momento se enfrentó al señor George Bush, al hijo, ganó las elecciones de Estados Unidos. Para aquellos que todavía dicen, no, pero si el presidente fue George Bush, sí, pero pasó exactamente lo mismo que pasó con el señor Donald Trump,
qué pasó con John F. Kennedy, porque es que el que ganó no fue John F. Kennedy, sino que el que ganó fue Nixon, pero la mafia que rodeaba al señor John F. Kennedy fue el que le dio el triunfo a John F. Kennedy y la gente eso lo desconoce porque están con el icónico presidente Kennedy, ¿no? Al pobre presidente que mataron y no sabe también la oscuridad que había detrás de este presidente. Así como, por mencionar algunos casos, esos robos de elecciones han sucedido en Estados Unidos, en Colombia y en muchos otros países del planeta y ojalá que tengan en cuenta que por eso muchos hoy en día desde los congresos de cada país terminan abogando por, yo voto por el voto electrónico en donde es más fácil manipular y robar, como han hecho en Venezuela, en España y en otros escenarios, para que ustedes lo vayan teniendo claro. Entonces, este señor Al Gore, al que le roban las elecciones en Estados Unidos, se lo roban con el mismo escenario de la Florida, a pesar de que se ordenó reconteo, el señor Bush, que era de una familia, o que sigue siendo de una familia muy poderosa de los Estados Unidos, en ese momento tenía como gobernador del estado de la Florida a su hermano. Y entonces, a pesar de que él había aceptado su derrota, el jefe de campaña del señor Bush, para hacerles el cuento más corto, le propone que por favor se niegue a aceptar la derrota, que vuelva a llamar a Bush y le diga, todavía no estamos aceptando la derrota, necesitamos hacer reconteo en la Florida porque allá está pasando algo raro porque nosotros somos dueños de la Florida. Nadie lo quería defender por el poder de los Bush. Consiguen por fin un bufete de abogados que termine defendiéndolos. Empiezan a hacer por la Corte de la Florida, por orden de la Corte de la Florida, reconteo, pero los poderosos Bush deciden irse a la Corte Suprema de los Estados Unidos a pedir que detengan ese reconteo porque el ganador absoluto es él. Corte Suprema de Justicia se presta para este robo magistral de elecciones y así es como el señor George Bush logra ser presidente de los Estados Unidos. Nixon no, el señor Al Gore, pobrecito, qué triste. Se quedó tranquilo, a él había que darle un dulcecito, ¿cierto? Para que se calmara. ¿Qué hace el señor Al Gore? Recibe una excelente propuesta. Su estado político está derrumbado. Le ofrecen la gran idea del calentamiento global. Proponga la idea. Surge la idea de calentamiento global que hoy va en cambio climático y desde el 2006, este señor, que resultó ahora ser de político a ambientalista, a experto ecologista, empieza a ver cómo crecen sus finanzas. Les voy a contar este dato. En el año 2000, como político, el señor Albert Gore, Al Gore, más conocido como Al Gore, tenía ganancias de $700,000. Hoy estamos hablando de que tiene aproximadamente más de 180.5 millones de dólares como activista del cambio climático o calentamiento global. ¿Cómo la ve, Dieguito? Buen negocio, ¿cierto? Qué chévere el tema del altruismo ecológico, buen negocio. Sí, esa es otra de las virtudes de todas las causas que las élites impulsan hoy en día y es que todas, absolutamente todas, son bastante rentables. Podemos hablar de las causas, desde las causas medioambientales hasta las causas de la ideología de género, todas tienen la particularidad de que son una máquina de fabricar billetes, pero seguramente el interés económico no tiene nada que ver con el surgimiento de todas estas causas. O sea, Diego, para que la gente empiece a comprenderlo, esto sencillamente es un nuevo negocio que han creado las élites, los verdaderos, recuerden, numeral estafa global, como les hemos venido diciendo, los verdaderos dueños del mundo son los que están detrás de esto, ponen a sus personeros políticos, ¿cierto? Para que hagan la labor y eso es lo que han venido haciendo. Y en este momento, por eso les decimos a ustedes que como que el representante de todo esto de manera así como visible fue el señor Al Gore. Recordemos siempre que hay un tema que es muy claro dentro de los aspectos comunes que hemos siempre compartido en distintos programas que tienen las supuestas izquierdas y las supuestas derechas, Diego Cortázar. Número uno, cambio climático. O sea, usted escucha a los candidatos de cualquier orilla y le hablan de cambio climático, o no es así, ¿cierto? Y uno dice, ay, qué coincidencia, preocupados por el planeta. Número dos, ¿qué defienden? Feminismos. Número tres, hablan de estar en contra del racismo. Número cuatro, hablan de la igualdad o equidad. Y número cinco, redistribución de la riqueza. Y todo tiene también que ver, al final,
con la desindustrialización que están creando con las empresas que ya vienen vigentes, que vienen trabajando esforzadamente y a las que les quieren clavar precisamente ahora nuevos impuestos. Diego, le tengo una información que tal vez habíamos compartido algunos días atrás, y es que a partir de estas cumbres están llegando a proponer estos supuestos líderes del mundo, inclusive unos periodistas, algunos que dejaron de ser periodistas deportivos, como un señor que se me escapa el nombre ahorita, pero que vive en Inglaterra, de hecho es inglés, ahora empezó a hablar como experto del cambio climático y sugiere dentro de sus crónicas que una de las cosas que debemos empezar a generar para cuidar el planeta es crear menos horas de trabajo. Cuando a usted le proponen reducir su tiempo laboral, eso no quiere decir que usted termina empobrecido, porque también le bajan las ganancias de lo que usted va a recibir. A usted no le están diciendo que le van a pagar lo mismo por 8, por 10 horas. Le están diciendo que le van a reducir el horario de trabajo. Eso están proponiendo periodistas que hacen parte de toda esta estafa global. ¿Cómo la ven, don Diego? Pues te cuento que hoy mismo, hace unas horas antes de sentarnos aquí a hablar, estaba leyendo un artículo de una institución cuyo nombre se me escapa ahora, que como todas las instituciones ahora están buscando supuestas soluciones al cambio climático y no propone reducir el horario laboral, sino erradicar el trabajo. Ese es el artículo que compartimos del País, el de erradicar el trabajo. No, correcto. Este periodista inglés no piensa erradicarlo, sino pide disminución de horas. Oiga, Diego, ¿no le suenan las propuestas, por ejemplo, en Colombia, de esos líderes políticos que están proponiendo reducción en el horario laboral? Es que todo es muy coincidente. Proponen reducción del horario laboral y por otro lado proponen una renta básica universal sin trabajar. Y yo quisiera que la gente pensara, si usted no trabaja, ¿qué papel juega usted dentro del sistema de cosas del mundo? Y la respuesta es muy sencilla, ninguno. Cuando usted no juegue ningún papel, usted está de más. Tarde o temprano, alguien va a tomar la decisión de que para qué hay que tenerlo usted ahí. Y esa es una de las factores más peligrosos que se está, a los que se está viendo abocado en un futuro próximo las comunidades de todos los países en este momento. En un momento en que ya la tecnología está en manos de grandes potencias que por contar con ese recurso necesitan o ven como cada vez menos útil al ser humano. Entonces, ¿qué destino les pega al ser humano en un escenario como ese? Pues respecto a ese artículo al que está haciendo referencia Diego Fernando Cortázar, nuestro invitado, el artículo fue publicado en el diario El País de España, que es un medio muy conocido porque algunos dirán, ay, son medios conspiranoicos, ¿quién sabe de dónde salió eso publicado? No, salió en el diario El País de España. Les quiero leer, no todo porque es un texto largo, pero sí algo para que comprendan un poco a lo que se está refiriendo Diego Cortázar. El título del artículo es Aislar a los humanos, erradicar el trabajo, un plan salvaje para evitar el colapso. Qué fuerte, ¿no? O sea, no somos nada, somos basura humana como muchos de ellos nos han catalogado en algún momento cuando hablan de la reducción de la población. Dice, un grupo de pensadores cada vez más numeroso y con mayor influencia se ha propuesto abordar la crisis climática mediante la intervención a gran escala sobre el ecosistema para mantener habitable y frío el planeta. Y muestran en ese texto unas ciudades como esas ciudades que uno empieza a diseñar para el futuro, ¿no? Y uno ve unos rascacielos y unas ciudades lindas y uno dice, interesante, seguramente algunos de nuestros online oyentes dirán, pero ¿qué le ven de malo? Sigo. Imaginemos lo siguiente, en un futuro no muy lejano, más de la mitad de la Tierra está cubierta por árboles y vegetación. En medio de estos bosques extrañamente simétricos sobresalen ciudades verticales, megalópolis, en las que viven millones de personas. Ojo con esto. Los edificios están recubiertos con placas solares móviles y son energéticamente autosuficientes. Pero en los pisos bajos apenas hay luz. Ahí se encuentran millones de fábricas y almacenes completamente a oscuras. ¿Y quiénes ustedes suponen que vamos a estar por allá abajo?
Pues nosotros, los esclavos, o no, Diego, camellando a oscuras porque esos paneles son para las élites, los que están en la parte alta de esos rascacielos. Y dice, el único medio de transporte urbano que existe son los drones. ¿Le suena la Agenda 2030? Todo lo pedirás y te lo será llevado a tu casa por un dron, ¿no? Qué coincidencia. Y dice, estos drones serán piloteados por una inteligencia artificial autónoma que conecta las viviendas entre sí. En las afueras se encuentra una zona de exclusión humana reservada a los robots de trabajo, donde están situadas varias decenas de centrales nucleares, un parque de árboles artificiales de descarbonización, granjas de servidores y un puerto espacial que conecta la Tierra con las minas de hierro, níquel, oro y platino, y lo que yo repito, y allá los esclavos hagan el trabajo para que las élites sigan gozando de eso. Nosotros comiendo, yo me imagino que llegaremos a comer vegetales, que está perfecto, pero no como ellos nos lo pintan, sino es vamos a dejar de comer carne para no contaminar el planeta, mientras ellos se comen su bistec, su buen trozo de carne, y nosotros llegando a comer, me imagino que hasta insectos, porque para allá vamos, y todo por el bien del planeta. En este nuevo mundo, el trabajo ha sido automatizado y por lo tanto abolido para los humanos. ¡Qué maravilla! No hay escasez de alimentos, lo que nos quieran votar. Animales, oigan esto, animales humanos y no humanos. Hágame el favor si usted no puede comprender esto. Y dice, y cyborgs viven bajo un régimen comunista de lujo. Pero nos lo están diciendo clarito. A eso es a lo que nos están apuntando, ¿o no, Diego? Dice, bajo un mismo régimen comunista de lujo, luchando para mantener frío el planeta. Señor Sol, no nos caliente más, Dios mío, no, esa sí es parte mía. Y dice, los gobiernos de las 7 ciudades, escuche bien entonces que voy entendiendo que nos van a diseñar y nos van a meter a todos en 7 ciudades que van a armar el Estado, que van a agrupar a toda la población de la Tierra. Trabajan bajo un mismo plan tecnocientífico para seguir recabando datos, Big Data, gracias, que aseguran su supervivencia. Y no hay guerras. Esta civilización posible, que hoy apenas podemos imaginar, ¿no le suena como a Destino Colombia? El escenario, ¿cierto?, que plantaban y que a uno le parecía como que, ay, eso es insospechado. Esta civilización posible que hoy apenas podemos imaginar sin soltar una sonrisa burlona, no procede de un cuento de ciencia ficción. En términos estrictos, ni tan siquiera puede decirse que sea una utopía, o por lo menos no lo es, para un grupo de pensadores, o sea, todos los que se reúnen en esas cumbres, cada vez más comprometidos, más numerosos y con mayor influencia, que se ha propuesto abordar la crisis climática desde una perspectiva poco habitual dentro de los movimientos de izquierda, etiquetada como realismo salvaje. La geoingeniería o ingeniería climática, es decir, la intervención a gran escala sobre los ecosistemas para mantener así habitable la Tierra. Y solamente es un trozo, es un segmento de este artículo que publican los ecologistas de diseño de un mundo feliz. Qué miedo, ¿no? De lo que nos espera a través de cambios climáticos, de pandemias, de crisis económicas y sociales. ¿Qué opina, Dieguito? Bueno, yo quería aprovechar ya de pronto el final de este intercambio, quería mencionar algo en lo que deberíamos también profundizar en el futuro. Yo recién leí acerca de esto hoy por intermedio de una persona que no es ajena a ti, Rocío, el profesor Gabriel, me envió un artículo donde se habla de un tema. Saludos al profe Gabriel, que nos ve constantemente. Saludos, profesor. Profesor, lo queremos. Gracias por estar en la causa. Y es acerca de la importancia de la producción de energía como actualmente la manejamos con combustibles fósiles en la producción de abono artificial. Ya lo voy a explicar un poquito más a fondo. Quería que las personas se dieran una búsqueda acerca de la delicada estabilidad del sistema energético en Europa en estos momentos y los disparados costos de la energía en España en estos momentos. Sucede que España, con este discurso ecologista,
en los últimos años hizo una agresiva campaña de incorporación de energías limpias basada principalmente en la generación de energía eólica, para lo cual suspendió muchas centrales que funcionaban a base de carbón y también la generación de energía nuclear, y se la jugó por la generación de energía eólica, y ahora está pasando por una crisis porque no le alcanza para generar toda la energía que requieren. Se volvieron más dependientes del gas que viene de Rusia, lo cual también debilita su soberanía, y entonces ahora están llegando incluso a recurrir a la subasta de energía, es decir, allá hay empresas que no tienen asegurado el suministro, sino que tienen que pujar por obtener el suministro, cosa que es bastante grave. Y entonces voy a atar eso con el tema que les acabo de mencionar, porque conocí un poco sobre la existencia de algo llamado el proceso de Haber-Bosch, que es un proceso que se realiza para generar amoníaco, que es un elemento bastante difícil de procesar, de generar, pero que es indispensable para los abonos artificiales que son utilizados intensamente en los cultivos a nivel mundial. Lo que quiero decir es que este es un factor que es importante para la alimentación del mundo. Y ese proceso de Haber-Bosch para generar amoníaco para los fertilizantes tiene un consumo importante de energía que es suplido con fuentes de generación de energía de combustible fósil. Si tomamos en cuenta que una transición abrupta y acelerada, como la están proponiendo, a energías limpias, desechando de golpe la generación de energía fósil, puede poner en peligro los suministros eléctricos de países, pondrá en peligro este proceso esencial de la generación de amoníaco, y por ende pondrá en peligro los fertilizantes que son indispensables para la generación de la comida de origen vegetal que alimenta a la humanidad. Quiero aclarar que yo en lo personal considero que el mundo debería avanzar en el traslado a fuentes de energía limpia. El cuidado del medio ambiente es una necesidad. Lo que no se puede hacer es caer en el discurso político y geoestratégico de ciertos poderes, de hacer ese cambio abruptamente, porque ese cambio abrupto a lo que nos va a llevar es a una gran cantidad de problemas de los que ellos se van a aprovechar. La pregunta, Diego, es si es viable y si es posible hacer ese cambio abrupto, que la verdad, yo soy escéptica a eso, yo lo veo imposible. No es posible. O sea, no es posible dejar de utilizar los combustibles fósiles así de la noche a la mañana, o sea, no va a pasar, no se puede. Y no necesito ser científica para eso. Y si nos obligan a hacerlo, lo que se viene es una crisis que va a poner en peligro la vida de millones de personas que no van a tener acceso a la calidad de vida que hoy tenemos. Hospitales se van a ver afectados por el déficit energético. Imagínese usted una persona conectada, por Dios. La propia alimentación, como lo acabo de explicar, de las personas se va a ver afectada por el déficit energético, y bueno, eso va a redundar en disminución de la población precisamente por la disminución de todos estos elementos esenciales para nuestra sociedad actualmente. Ojo, Diego, se corta también todo el tema de producción desde el escenario logístico, ¿no? De la parte de las industrias, de lo que se genera, y cómo ve el tema también de las comunicaciones y el tema del transporte, del tránsito. Imagínese usted en caso de esos apagones que ellos anuncian constantemente, y de un apagón que viene, que va a ser fulminante, según lo vienen ellos también prediciendo como un buen oráculo. ¿Usted se imagina usted yendo en un avión? ¿Qué pasa en un avión? Sí, ese es el lado de la historia que en los medios de comunicación no se está reproduciendo. Hay toda esta ola de alertar a la gente sobre el cambio climático para convencerla que tome unas medidas drásticas, y no se le está haciendo ecos a las voces que explican las consecuencias nefastas que en el inmediato plazo esas medidas drásticas van a tener, sin lugar a dudas. Entonces, ceder a este pánico que nos quieren inyectar realmente está a puertas de llevarnos a una crisis social de una magnitud que la gente no sabe porque nadie se lo está explicando.
Vea usted que escucha mucho uno dentro de los discursos, Diego Fernando Cortázar, nuestro invitado el día de hoy, hablar sobre cómo proteger el campo a nuestros agricultores. Y yo me atrevo a decir que los agricultores van a ser de los más afectados por esto, porque si ellos no empiezan a adquirir precisamente esas semillas que han sido genéticamente modificadas por estos que están creando toda esta calentología como religión, como dogma, pues entonces se van a ir a la quiebra, nos vamos a morir de hambre, así de sencillo. Si no obedecemos, consumimos sus productos y seguimos los alineamientos que ellos están diseñando. Hay que tener en cuenta otro dato. Solamente hay 82 empresas en todo el mundo, escuche bien, 82 empresas, que con ellas se produce el 70% de los gases de efecto invernadero. 82. O sea, lo lanzo así como dato para que empecemos a hacernos preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con esas empresas o qué va a pasar con esas empresas? ¿Qué va a pasar con el tema de la industrialización? Porque todo esto lo que nos lleva es a echar para atrás lo que hablábamos nosotros antes del programa, a regresar que a la época de las velas, de las cavernas, de andar con lamparitas, de no podernos transportar en vehículos porque no vamos a tener cómo y todo a raíz de hay que cuidar el planeta y lo que no nos estamos dando cuenta es que estos oportunistas que hacen parte de este numeral estafa global lo que están es mercantilizando los recursos naturales de todo el planeta. Se están adueñando de todo, por eso usted ahora también ve el agua en la bolsa de valores ya está el agua. O sea, si la gente no empieza a asociar esas cosas, pues déjeme decirle que la va a pasar muy mal y que sencillamente usted no lo va a comprender. Por eso hay que empezar desde ya a entender lo que está sucediendo. Mercantilizan nuestros recursos naturales como el agua que les acabo de mencionar, empiezan a generar impuestos para todo, para el agua, para la energía, para los carros, para que usted camine, para que respire, o sea, habitar el planeta de acuerdo a esta nueva religión de la calentología con disfraz de cambio climático, sencillamente no va a ser buena para absolutamente nadie distinto a las élites que diseñan todo esto. Sí, de hecho la realidad se va pareciendo cada vez más a esa historia o ese pequeño relato de ficción que hace el señor Adrián Salbuche en uno de sus libros, refiriéndose a Omnivore, una especie de futuro distópico en el que una compañía controla absolutamente todos los medios esenciales de la humanidad. Yo invito a la gente a que lo busque por internet y lo lea porque él lo escribió hace bastantes años, pero cada vez vamos viendo que, bueno, nos vamos acercando a un nivel de control donde ciertas fuerzas van a monopolizar todos los aspectos esenciales que son esenciales, perdón la redundancia, para la vida de las personas. Si no reaccionamos, si no hacemos nada. Pues, querido Diego Fernando Cortázar, gracias. Podíamos quedarnos horas con usted, como siempre, intercambiando ideas, porque son temas que tienen mucha tela para cortar. Solamente queremos darles a ustedes como esos elementos base para que empiecen a generar ese pensamiento crítico, ¿cierto? A cuestionar más y a comprender que cada circunstancia, cada evento, cada crisis, cada cosa que está pasando en el planeta, no está pasando porque sí, ni porque el sol nos esté calentando más, no está pasando sencillamente, está únicamente pasando porque hay unas élites, y les reitero, existen, son de carne y hueso, así como ya hablamos en otros programas y hemos tocado a grosso modo el tema de las monarquías, ¿no? De estas dinastías poderosos, de estos grupos, de estos millonarios, sí, todos estos personajes andan muy detrás de todos estos escenarios para crear para ellos ese mundo ideal en donde cada vez tiene que existir menos población y en donde los seres humanos como usted y como yo solamente somos vistos como esclavos. El que logre sobrevivir va a terminar únicamente trabajando a favor de ellos, en beneficio de ellos, y usted, como en uno de los temas que menciona la Agenda 2030, no tendrá nada, pero será feliz. Yo no me imagino siendo esclava de las élites, de por sí que ya lo venimos siendo, ¿no? Sin darnos cuenta, pero de manera rotunda y ser feliz. Porque la verdad que a mí sí me gusta tener mucho mis cosas, me gusta lograr mis objetivos, trabajar por mis propósitos y sentirme plena y realizada y feliz. No sé usted cómo lo está viendo, amigo online oyente, empiece a replantar todo este escenario. Recordemos sus redes sociales, querido Diego Cortázar,
para que le digamos a la gente que lo siga, que no se pierda sus episodios, que uno anda ahí pendiente, ¿cuándo va a publicar algo, Dieguito? Mientras tanto que lo vean acá, ¿no? Despertando conciencia. Por supuesto, en redes sociales me encuentran de igual forma en Twitter y en Facebook como razón.vertical. Me gustaría decirles que asimismo me encuentran en Instagram, pero me tumbaron la cuenta en Instagram. Qué raro, ¿no? Sí. Qué raro. Y digamos, el grueso del contenido que Razón Vertical genera lo encuentra en el canal de YouTube Razón Vertical, donde hemos publicado más de 100 videos analizando de qué forma y por qué mecanismos actúa los intereses de la élite mundial, enfocado en la mayor parte del canal en mi país, que es Colombia. Entonces, tanto para los colombianos que quieran entender el mecanismo que actúa más cercano a ellos, como para personas de la región, de otros países, que quieran tomar como ejemplo el caso colombiano para mirar qué tanto de eso se reproduce en sus propios países. Yo les recomiendo que le den un vistazo al canal de Razón Vertical. Así es. Me encanta entonces que desde ya apenas terminen el programa, entren, busquen Canal Vertical, Razón Vertical, le dan cliccito, se suscriben, ponen las alertas. Mientras tanto, también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ustedes nos encuentran en Rocío Adriana Oficial, así estamos en Instagram, así estamos en Facebook, así estamos en nuestro canal de YouTube también, que gracias a estos contenidos e invitados como Diego y otros de estos grandes invitados, se siguen sumando a compartir todos estos contenidos conscientes. También me pueden seguir a través de Twitter en @RocíoAdrianaTV. Y recuerden que hoy les tengo un libro recomendado a propósito de la gente que sigue creyendo en el emprendimiento, ¿no? Y que sigue queriendo tener empresa, pues mientras todo esto sucumbe y mientras todo esto pasa, hay textos interesantes que me hace llegar como siempre nuestra casa editorial Planeta, que me encanta recibir su material. Hay un libro que me estoy leyendo de Felipe Santamaría, es este texto, para que usted lo adquiera, lo consiga, ya está en todas las tiendas de libros del país y en varias ciudades y en varios países de la región. El autor se llama Felipe Santamaría, el libro es Claves para desarrollar un startup y crecer como empresario, emprendedor mínimo viable. A esto se refiere a cómo empezar a crear su propósito de vida desde sus talentos, desde sus fortalezas y también empezar a descubrir cuáles son esas debilidades para que no las mezcle y para que sus proyectos no fracasen. Este libro se lo recomiendo, una muy buena lectura también para seguir generando pensamiento consciente y seguir abriendo nuestra mente. Quiero cerrar, Dieguito Cortázar, ya de despedida, con una frase que me encanta y yo creo que usted se identifica conmigo. Es de Heráclito de Éfeso. ¿Le suena el nombre de quién la dijo? Pues es esta frase: para comprender basta preferir estar despierto que estar dormido. Así que tú eliges, tú decides y solamente tú tomas la decisión. Recuerda, te tomas la pastilla roja o te tomas la pastilla azul. ¿Quieres conocer la realidad profunda de lo que está sucediendo? Esa geopolítica profunda que no te publican los medios tradicionales, ¿o quieres seguir consumiendo esa pastilla azul para seguir permaneciendo como ese bello y esa bella durmiente, en donde todo es normal, lo ves pasando y te permites hacer parte de este sistema que nos está llevando solamente a un control totalitario absoluto, total? Hasta el próximo miércoles entre las 7 y las 8 de la noche, hora Colombia, a través de Radio Global. Como siempre, emocionando tus sentidos. Soy Rocío Adriana, besito, abrazo. Allá está Cali, Dieguito, se le quiere un montón. Como siempre, gracias por su aporte tan valioso. Recuerden seguir a Razón Vertical. Nuestro canal, se los reitero, @ ustedes lo encuentran, Rocío Adriana Oficial. Inscríbanse, comparta los contenidos. No se quede con la información, no sea egoísta, comparta y aprenda también a discernir un poco más allá de lo que nosotros estamos diciéndoles y de lo que está sucediendo día a día en su cotidianidad, en su ciudad, en su país, en el mundo. Recuerden, próxima cita entonces, miércoles 7 a 8 de la noche, hora Colombia, en esto que es Despertando Conciencia. Hasta entonces, chao.